Bien, vamos a seguir y vamos a hablar de la definición. Vamos a hablar sobre anatomía, que ya les decía que es la ciencia que estudia la estructura, pero también va a estudiar la relación que tiene la estructura con las otras estructuras que están próximas a él. Por ejemplo, vamos a tomar el hueso frontal, vamos a decir qué es lo que tiene arriba, qué es lo que tiene a los lados, qué es lo que tiene abajo. Entonces la relación entre ellos, ¿dónde está? Ya, así como que punto, vamos a tomar también como punto la disección, que nos ha ayudado a partir de lo que son los cortes para poder estudiar diferentes capas. Por ejemplo, en aquella imagen de la mano, al realizar esta disección se puede también estudiar partes de lo que es la anatomía humana. Entonces, esta va a estar asociada a la anatomía. Y el otro punto que les decía, dos, fisiología. Estudia la función. Ya les decía que la estructura va a ser netamente descriptiva y la relación entre ellas con una estructura. Y la función va a ser que esa estructura, qué función cumple, qué función es importante para el cuerpo además. En este caso he tomado ejemplo del cráneo. ¿Qué va a hacer? Va a formar una bóveda como seguridad. Entonces esa es la estructura, pero la función va a ser que esa bóveda protege al órgano, un órgano bien importante, al encéfalo, al cerebro. Entonces, eso es lo que tiene que llevarse a cabo. Tienen que relacionarse ambos, tienen que trabajar juntos ambos, tienen que estar unidos, como dice la imagen acá. Pero también no solo vamos a tener ese ejemplo, vamos a tener también ejemplo de la mano. La mano, entonces, va a estar formada por huesos, huesos largos. Entonces, estas van a cumplir qué función. ¿Y por qué son muchos huesos y están articuladas igual? ¿Para qué? Para que nos proporcione movilidad, para que agarremos objetos y demás. Entonces, esa es la función. Entonces, hacemos de estructura y función. Vemos esos dos en cada parte del cuerpo, ¿no? También los pulmones. Vamos a estudiar aquí que los pulmones van a ser una estructura que nos van a ayudar en el intercambio de gases a la hora de respirar, ¿no ve? Entonces aquí va a funcionar lo que son los alveolos, aparte, una parte más pequeña que son los alveolos pulmonares. Esta su estructura va a ser muy delgada. Entonces, ¿esto para qué? Para el intercambio que va a hacer con dióxido de carbono y oxígeno, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir estructura y función, anatomía y fisiología, que tienen que trabajar juntos y cooperar juntos para que se entienda y que estudiemos bien las cosas. Bien, vamos a continuar con los niveles de organización. Empezamos desde lo más chiquito, que es químico. Esta se va a dividir en secciones químicas y estas van a estar formadas por átomos principalmente. ¿Cuáles átomos? Las principales que van a estar son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero no solo eso, vamos a tener también otros que van a estar asociados. Como les hice, para que se acuerden, les hice este memo técnico que es KCmB de fósforo. ¿Por qué Kc? De calcio, S azufre y fósforo, pues fósforo. Pero no solo eso, también en acá entra lo que son las moléculas, la formación de moléculas, y hay dos en especial, la que es el ADN y también la glucosa. Seguimos con las células. Estas van a formar de dos o más moléculas una célula. Una célula es ¿qué? La unidad funcional y estructural de un ser vivo. Entonces, estas células en nuestro organismo vamos a tener tres principalmente. Vamos a tener lo que son las epiteliales, las musculares y también las células nerviosas. Estas van a ser la neurona, ¿no ve? Pero las epiteliales van a estar esencialmente en la piel, también en las glándulas, pero las musculares van a estar en pues, los músculos, las neuronas pues, en el tejido nervioso, pero la parte de los músculos vamos a mencionar que hay tres: liso, cardíaco y esquelético. El liso se va a encontrar ¿dónde? Se va a encontrar en las vísceras mayormente, el cardíaco pues en el corazón y el esquelético pues como así su mismo nombre dice, en el esquelético mayormente en eso. Seguimos con tisular, tejido. Estas van a ser asociación de dos o más células que van a tener una misma función. ¿Qué quiere decir? Estas van a ser formadas por varias células, se van a formar y van a generar epitelio, que es que estas van a ser células que van a formar la parte de la piel, mayormente se encuentra ahí. Y también la formación de secreciones de las glándulas, también van a estar ubicadas ahí. Y el tejido conectivo, que va a estar asociado con la función de sostén y que va a proporcionar irrigación. Tejido muscular, que pues va a generar función de movimiento, y el nervioso va a ayudarnos con el potencial de acción.
impulsos nerviosos para poder comunicar con otras células. Y vamos a tener también los órganos. En este caso se ve, esta va a estar asociada por dos tejidos o más, pero que van a ser diferentes ya. Estas van a ser dos. En la capa externa se puede ver lo que es, vamos a decir que tiene tejido conectivo y también epitelial. El tejido conectivo va a ayudar en la parte de la reducción de la fricción, va a evitar esto. Pero también en la capa media, como se puede ver, tenemos tejido muscular. Entonces ya hay dos músculos, hay dos tejidos diferentes ya. Estas van a realizar lo que son las contracciones para que los jugos gástricos que va a generar se impregnen en lo que es el alimento para que ayuden a degradarlo. Y vamos a tener la capa interna, pues tejido epitelial. ¿Para qué? Para que genere absorción de los nutrientes. Luego tenemos a lo que son los sistemas y aparatos. Estos sistemas vamos a tener 6 y los aparatos 5. Sistema tegumentario, esquelético, musculoso, nervioso, endocrino y linfático, digestivo, cardiovascular, respiratorio, urinario y reproductores. Entonces, esta es la diferencia, es que uno va a ser heterogénea y otro va a ser homogénea. ¿Qué quiere decir? Que uno va a componer de heterogénea de los aparatos, en este caso, van a ser diferentes órganos que van a generar una misma función. Por ejemplo, el aparato digestivo, tenemos la boca, el esófago, el estómago, el intestino, que son diferentes, pero van a ayudar en qué? Una función, degradar. Entonces, otro homogéneo que decía van a ser los sistemas tegumentario. El sistema tegumentario nos va a ayudar que va a ser piel mayormente y sus tejidos o sus órganos anexos, perdón. Son sus órganos anexos. Estos van a ser pelo, van a ser las glándulas, que van a tener misma relación, pero ven que no es tan diferente. Y luego vamos a tener los organismos. Todo ya hemos ido de chiquito hasta grande. Esta es ya la formación de un organismo vivo como tal. La asociación de todos estos chiquitos, desde lo más chiquito hasta lo más grande, pues forma un organismo, a nosotros. Vamos a seguir con las características de un organismo humano vivo. Vamos a tener 6 cosas, como les decía en un inicio. Metabolismo, que va a ser ¿qué? Vamos a ver. Metabolismo va a ser la suma de todos los procesos químicos que va a suceder en el cuerpo y que va a ser 2. ¿Qué? Catabolismo y anabolismo. El catabolismo se va a encargar de ¿qué? De destruir, de descomponer hasta lo más básico que van a ser ¿qué? Los aminoácidos. Y esta es para poder tener una absorción. Pero el anabolismo, ¿qué es? Estos van a formar desde lo más básico que son los aminoácidos para que formen estructuras complejas y grandes, que formen proteínas para que esas mismas proteínas ayuden a generar nuevas células o sean parte de esta producción. ¿Ya? Entonces vemos que es muy importante y seguimos con la respuesta. Como les decía acá, esta va a ser una capacidad que el ser humano tiene de poderse exponer ante estímulos diferentes, generalmente a un estímulo de dolor. Vamos a poner este ejemplo. Nosotros nos pinchamos y la capacidad de respuesta de nosotros es como que si nos pinchamos una agujita en la mano, nosotros vamos a retirarlo porque nos genera dolor. Esa respuesta tan inmediata es lo que hay como una función más de nosotros, ¿no? Luego tenemos lo que es movimiento. Tenemos movimiento, el desplazamiento normal de nosotros, podemos caminar, podemos hacer eso, pero también a nivel microscópico de las células hay también en este caso. ¿Por qué? Generación de los glóbulos blancos. Porque un macrófago, cuando hay una herida, cuando hay una infección o demás, va hasta el sitio donde está la herida, va hasta allí, se transporta por lo que son los vasos sanguíneos, va por lo que es la sangre y llega hasta el punto, a su destino. Entonces genera también un movimiento, al mismo tiempo también de la bilis. Ayuda en la degradación de alimentos grasosos que está en la bilis y se transporta ¿dónde? Al intestino para poder ayudar en la digestión. Luego tenemos crecimiento. Estas van a estar asociadas generalmente a células y también que van a presentar aquí, que van a aumentar el tamaño, van a aumentar también la cantidad, en este caso de la cantidad en el material óseo que se ve en los huesos. ¿Por qué? Estas generalmente se van a venir aumentando y van a crecer este hueso. Va a crecer y vamos a tener ese crecimiento, la diferenciación, lo que les decía. Estas van a ser desde un inicio de una célula madre que va a generar a 2 células hijas, estas con funciones totalmente diferentes.
En este caso vamos a tener que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos tienen una función bien diferente, que es llevar oxígeno, mientras los glóbulos blancos en que se encargan en las defensas del cuerpo. Ven que tienen dos diferentes funciones, pero a esto es a lo que se refiere la diferenciación, que estas dos células son diferenciadas porque su antepasado, que no era especializada, que bien esas dos, tanto el glóbulo rojo y el glóbulo blanco, vienen de la misma célula, que antes no tenían una función, simplemente se dividió y ambos tuvieron esas funciones bien distintas. A eso se hace referencia a la diferenciación. Y vamos a tener la reproducción. Esto va a ser en dos formas, tanto en lo celular y en un individuo. La formación va a ser por las células. ¿Debido a qué? Al crecimiento. Se va a formar debido al crecimiento. Se va a formar debido a la reparación, que ha sufrido algún daño. Se va a formar debido a un reemplazo también del mismo daño y demás. Se va a formar nuevas células, se va a reproducir nuevas células. Y también se va a reproducir de una forma diferente, un nuevo individuo. Cuando ya se va a unir, este espermatozoide a un óvulo va a generar un nuevo individuo. Entonces, estas son las características del organismo humano. Vamos a continuar hablando con la homeostasis. La homeostasis, que va a ser el equilibrio del medio interno, que se va a encargar de qué? Poder mantener estable esta función que tiene nuestro organismo. Esto a través de qué? De los distintos niveles que va a tener nuestro cuerpo, ¿no? Que ya lo hemos explicado. Y la homeostasis de los líquidos. Esto generalmente tiene que ser porque tiene que controlar el volumen y la composición de los líquidos para que se mantenga en un perfecto equilibrio, que no haya más ni que no haya menos, que esté en equilibrio. Para esto van a ser los líquidos corporales, el LEC, el LIC, el LIS. LEC es líquido extracelular, fuera de la célula. El otro sería el líquido intracelular, dentro de la célula, y LIS, líquido intersticial, entre los tejidos, ¿no? Y después vamos a ver que tiene que mantener esto, realmente el medio interno. El medio interno es el líquido extracelular, el LEC, porque acá tiene que mantener la composición y el volumen para que no haya ninguna alteración a nivel celular y desencadene todo hasta el nivel organismo y genere una característica, un descontrol y al final así una enfermedad. ¿Ya? El LEC se le menciona en diferentes partes de nuestro ubicado. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos se les dice plasma, en los vasos linfáticos linfa, en el líquido cefalorraquídeo que está ubicado en el sistema nervioso central, pues líquido cefalorraquídeo. En lo que son las articulaciones, sinovial, líquido sinovial. Y en los ojos, pues humor acuoso y cuerpo vítreo. Vamos a tener luego que se debe controlar la homeostasis porque hay una alteración, porque cualquier alteración que provocar agresión externa, como un calor físico, por ejemplo, que va a ser caliente o demás, o la falta de oxígeno cuando se corre kilómetros, va a generar un cambio. Y esto tiene que controlarse, tiene que estar perfectamente equilibrado para que no haya ese desequilibrio y genere una reacción del cuerpo, ¿no? Y vamos a ver, se va a lograr a través de qué? A través de un sistema que va a controlar perfectamente que no se desequilibre, que no falle. Esto se le va a reconocer como sistema de retroalimentación. Esto es uno de los sistemas que tiene mucho el cuerpo y demás. Es un ciclo que se repite, ¿no? Así que esta va a ser en relación a una condición controlada. ¿Qué quiere decir una condición controlada? Que puede ser una variable que se puede manejar, por ejemplo, en torno a lo que es la presión arterial, la temperatura, el nivel de glucosa. ¿Por qué la temperatura? Porque puede generar una respuesta de enfriamiento del cuerpo, entonces puede manejarlo. Y la presión arterial, porque si aumenta puede generar una respuesta, un estímulo a que baje la presión arterial mediante el sistema que ahora les voy a indicar, ¿ya? Y también el otro, pues la glucosa, pues que se vaya a soltar lo que son la glucosa en tal del glucógeno, que se libere glucosa del almacenamiento que hay. Entonces es un sistema que recibe el nombre de condición controlada, que se puede controlar, ¿ya? Y luego empezamos con el inicio de todo. Un estímulo llega. Por ejemplo, al rato estamos viendo el calor. Llega el calor, ese es el estímulo. El calor te hace que estés en verano, además que haya una fuerte calor que va a generar ¿qué? Un estímulo, ese es el estímulo. Ese estímulo va a estar, va a ser por el receptor.
Este receptor va a actuar frente a ese estímulo como enviando un mensaje. Ese mensaje se va a llamar aferente. Va a enviar ese mensaje al sistema de control, que es el encéfalo. El encéfalo se va a encargar de decir, bueno, ya, hagamos, necesitamos hacer esto. ¿Qué es lo que no queremos? Que se aumente la temperatura, queremos que baje. Entonces, ¿cómo hace? El cerebro manda otra vez un mensaje que va a ser la información eferente. Este mensaje eferente va a generar, ya con la respuesta, que va a ser de qué? Que genere sudor. Esa respuesta para que enfríe el cuerpo. Manda al sistema tegumentario de la piel que produzca el sudor para que baje la temperatura. Entonces a eso se le produce efector, un efecto, ¿no? Entonces con eso podemos ver este sistema que va a ir de forma cíclica para poder controlar, para que no haya ese desequilibrio. Bien, para esto vamos a tener igual dos ejemplos. Uno que va a ser la retroalimentación negativa y positiva. Vamos a hablar primeramente del negativo. Esta respuesta, ¿qué hace? Contrarresta. Por ejemplo, si hace rato estamos viendo el calor, vamos a hablar ahora de una presión arterial alta. Es alta que ha tenido por, no sé, emoción o susto demasiado alto. Entonces, esta presión va a aumentar. Si aumenta, eso va a ser nuestro estímulo. El receptor, ¿qué va a ser? Receptor, hay unos pequeños barroreceptores que se llaman, que están en los vasos sanguíneos, que detectan la presión. ¿Cuál es la cantidad que debe ir? La presión de 60 a 100. Pero cuando se aumenta, estos van a tomar en cuenta y van a decir, ojo, algo está pasando. Entonces manda ese mensaje manda al centro de control, que es lo mismo. Entonces, la presión aumenta, manda un mensaje aferente, manda al sistema de control. Este sistema de control realiza, dice, bueno, voy a hacer esto. Entonces manda un mensaje eferente ya para que realice, para que haga una respuesta, perdón, para que haga una respuesta. Entonces, esto va a realizar una respuesta. ¿Y qué va a hacer qué? Uno, como respuesta a la presión arterial, va a ser que aumente el diámetro de los vasos sanguíneos para que genere para que no haya una disminución del calibre y haya un pequeño espacio que aún así sigue, vaya, si no, aumenta el espacio para que no haya la misma cantidad de fuerza, que no haya la misma cantidad de distribución de líquido. Entonces eso realiza y aparte manda otra respuesta al corazón. Le dice, tranquilo, tienes que latir menos. Entonces manda esas dos respuestas y al final se produce ¿qué? El efecto y luego la respuesta al final. Entonces se controla esa parte. Y ahora vamos a tener como ejemplo el positivo. ¿En qué ocasiones se pasa en parto y hemorragia? ¿Por qué? En parto generalmente es una mamá cuando ya está dando ¿no? a luz, generalmente se libera lo que es esta hormona de oxitocina. Generalmente los receptores están ya, los músculos del útero y demás, cuando se expanden estos y dicen, necesitamos más fuerza, necesitamos más potencia, porque estamos en este proceso de poder dar a luz, ¿no? Entonces esto manda, igual lo mismo, el receptor al centro de control y dice, necesitamos un estímulo, pero eso necesitamos liberar algo. Entonces este algo aquí en este ejemplo es la oxitocina. La oxitocina es muy importante porque intensifica la contracción, intensifica para que se realice el parto. Entonces eso manda, esa respuesta manda y hace a la eferencia. Un mensaje eferente envía y produce ¿dónde? Generalmente para que se dilate, para que aumente la contracción y se dilate también lo que es la parte de lo que son el pelvis, ¿no? Esa parte se va a dilatar y así ya vamos a tener. Entonces, mientras va a aumentar, esta se va a intensificar, va a aumentar las respuestas y va a generar eso. Y una vez que he concluido, pues ya tenemos. Pero también es contraproducente porque en hemorragias, generalmente como aumenta el estímulo, cuando hay más pérdida de sangre, el corazón intenta salvar lo que son los órganos vitales, también intenta producir más potencia para que llegue toda la sangre, pero hay una hemorragia, una pérdida. Entonces va a haber ese ciclo continuo, una pérdida y demás, y el corazón se va a esforzar, y a medida que pase va a pasar el tiempo y se agota.
Entonces ahí estamos, chao. Eso porque se debe cuidar. Entonces el positivo es algo que se debe manejar bien. En acá, ¿no? En tema de hemorragia. Bien, como eso vamos a hablar, sigue el desequilibrio homeostático. En este desequilibrio homeostático, cuando ya no se puede controlar, cuando no se puede controlar estas condiciones controladas, pasa al desequilibrio homeostático. En aquí, ¿qué quiere decir? Que va a generar ya un trastorno, bien va a ser una alteración estructural o funcional, o también una enfermedad. Una enfermedad se va a caracterizar clínicamente y algo limitado. Y también puede ser sistémico, como una gripe, pero limitado por un dolor o algo, ¿no? Que es característico. Generalmente va a ser que una enfermedad va a ser característica de signos y síntomas. Signos van a ser objetivos. Los síntomas van a ser subjetivos. ¿Qué quiere decir signos objetivos? Que los signos se va a poder evaluar. Tú vas a poder evaluar. Si vas a ver a una persona que va a estar con pálido, lo vas a poder ver. Un signo que va a estar ahí. Aparte, por ejemplo, los síntomas son de que no vas a poder ver, solo el paciente te va a contar, tengo un dolor de cabeza, tengo náuseas, no vas a poder sentir vos, no vas a poder medir. Entonces los signos son algo cuantificables. También la presión arterial, que puedes verlo, puedes medirlo, así que sabes esa parte, ¿no? Entonces a eso nos referimos. Vamos a continuar. Bien, vamos a hablar de terminología. Vamos a continuar. Vamos a mencionar aquí las posiciones. La posición anatómica. La posición anatómica va a ser en bipedestación de pie, con los brazos extendidos hacia abajo, palmas adelante, cabeza al frente, cuerpo erguido y los pies a la misma posición de lo que son los hombros. Y esta va a ser la posición anatómica. Otro, supino y prono. Decúbito supino tiene que mirar hacia arriba, decúbito prono hacia abajo. Y tema direccional. Esto de hoy en adelante vas a aprenderlo porque hemos estado haciendo de abajo hacia arriba y demás, pero estos términos tienen que tener, y de hoy en adelante tenemos que decir estos términos que significan superior, arriba, inferior, abajo, anterior, adelante, posterior, atrás. De esta manera, medial, pues más al centro. Lateral, pues alejado del centro. Intermedio entre estos dos. Homolateral en el mismo lado. Contralateral en el otro lado. Proximal, igualmente próximo a la línea media. Distal, alejado de la línea media. Superficial por arriba, profundo abajo. Entonces vamos a hablar de hoy en adelante de esta forma. Nada de decir abajo, arriba, nada. Superior, todo en terminología médica, ¿sí? Llenamos planos y cortes. Los planos van a ser líneas imaginarias que van a generar una división en el cuerpo. Realmente la sagital va a ser que nos va a dar una división del cuerpo, una línea vertical. Va a ser, aquí está la imagen, sagital. Nos va a dar una parte izquierda y derecha. El medio, sagital medial. Esta va a ir de la línea media. Nos va a dar en proporciones iguales, tanto la derecha y la izquierda. Y la parte sagital, no próximo a la línea media. Pero también nos va a dar lo que es una izquierda y derecha. Luego la frontal o coronal. Esta nos va a dar una anterior y una posterior. Esta es esa línea. ¿Sí? La transversal, una línea que va a partir del cuerpo en superior e inferior. Y una línea oblicua que va a generar una línea a 45 grados. Luego vamos a tener las cavidades. En estas cavidades hay órganos importantes que protegen, por eso están ahí. Estas cavidades se encargan de protección. Vamos a ver, ahora sí vamos a ver. Las cavidades, la cavidad craneal, ¿qué alberga qué? El encéfalo. Este es un órgano bien importante en el cual protege. Ahora también vamos a tener el conducto medular o el conducto vertebral que protege a la médula. También es importante. Vamos a tener a la cavidad torácica que se divide en tres. Pericárdica, que va a estar alrededor del corazón. Pleural en los pulmones y mediastino, que esta va a albergar al pericardio igualmente. Esta va a estar en el centro. Va a estar en la porción del centro. Se va a extender desde el esternón hasta la vértebra. Y esta va a estar de la primera costilla hasta el diafragma. Entonces también es un espacio. Y lo que es la abdominopélvica. El abdomen y la pelvis. O los órganos de la pelvis, ¿no? Que van a proteger también esta área. Pero es que el único es casi del estómago, que no hay algo que le proteja, pero van a estar ahí muchos órganos importantes. Y vamos a tener lo que son las membranas. Estas se van a encargar de generar líquido para que estos componentes o los componentes de estos órganos no generen esa fricción y daño.
pero tienen este líquido. Estas membranas serosas generan ese líquido pleural, que va a estar alrededor de ¿dónde? Los pulmones. ¿Y qué quiere decir visceral y parietal? Tiene una capa. Estas capas son dos. Entonces en los pulmones hay dos capas, que sería la visceral y la parietal. La visceral se va a encontrar próximo en el órgano, va a estar como apegado al órgano. La parietal va a estar en las paredes, en este caso, ¿dónde? En los huesos, alrededor de los huesos demás, como haciendo una pared. Y en ahí va a generar que se llama líquido pleural, que va a reducir la fricción. Y también vamos a tener el pericárdico, también líquido pericárdico, también visceral, que va a estar en los rojitos que ven ahí, que hay dos capitas, van a estar más próximos al órgano. El visceral, parietal, pues más a la pared. El peritoneo igualmente, visceral y parietal. Así que conocemos esto y vamos a tener luego las regiones y cuadrantes. Las regiones se van a dividir en 9. Se va a conocer como hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué conocer esta área bien? Hay que tener en mente que un dolor bien referido nos va a indicar un diagnóstico bien. Por ejemplo, si viene una persona con un dolor y me dice, me duele en el centro, vos tienes que saber que ya es una región umbilical. O si el paciente te dice, tengo con un dolor en la parte derecha, abajo casi próximo a mi cadera. Entonces, ¿qué está indicando? Fosa ilíaca derecha. Y lo comúnmente ahí que es apendicitis. Entonces, tienes que conocer la parte de la ubicación de los órganos que están ubicados. ¿Ves que hay una región? Esto generalmente es para detallarlo. Y vamos a ver los cuadrantes, es una manera también de poder verlo, pero esta es mucho más fácil, ¿no? Solo son 4: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Generalmente para la sintomología del dolor se llega a utilizar, ¿no?, en la clínica. El otro es mucho más específico de las regiones. Y con esto vamos a pasar al próximo. Bien, envejecimiento y homeostasis. Esto generalmente va a ser cambios que van a generar en el cuerpo a medida que se envejece la pérdida de funcionamiento. Generalmente la piel, cómo cambia la piel, ya no se vuelve elástica, además se vuelve más arrugada. Pelo cambia de color, la melanina cambia de color, masa ósea se vuelve mucho más frágil, los reflejos se disminuyen, las hormonas ya dejan de sintetizarse lo mismo, disminuyen igualmente. Hay un aumento de infecciones porque las defensas ya están bajas. Entonces, de esta forma afecta a la homeostasis el envejecimiento, ¿no? Así que eso podemos hablar de acá. Y te tengo una tarea para hacer. Generalmente en estos exámenes además se estudia también todo, incluso también cuadros. Así que acá en la parte de imagenología te lo dejé. Te lo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 imágenes. Así que ahora vas a tu libro y buscas estas imágenes y en los espacios lo rellenas. ¿Ya? Y esta va a ser una buena forma para poder ayudarte en tu examen. Así que con esto hemos concluido y vamos, ánimo, continuamos con el siguiente tema. Nos vemos, hasta la próxima.